Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia de la restauradora y doctora en Antropología Social, Katia Perdigón. Yo soy Salvador Rueda. Me es muy grato dirigirme a ti, Katia. Bienvenida. Vamos hoy a hablar de algo que tú has trabajado entre un horizonte muy grande de las cosas que has trabajado que tienen que ver con la religiosidad popular, con algo que está muy cerca de nosotros y al mismo tiempo no lo atendemos quizá como debe ser, que se trata del niño de la Candelaria. Sabemos que la Candelaria es el cierre del ciclo de la Navidad. Hay distintas maneras de ir llevando esta liturgia, pero tú te metes con la religiosidad popular. ¿Qué nos puedes decir de la Candelaria, de sus antecedentes, de sus diferencias regionales, etcétera? Hola, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Muy buen día para algunos, para otros muy buenas noches. Pues sí, ya tengo un rato trabajando lo que es los niños Dios y en específico lo que es la celebración de la Candelaria, que se ha desvirtuado por supuesto en México y que ha agarrado unos tintes muy especiales en comparación de otros países, ¿no? Cuando llegan aquí, incluso en la zona centro es muy distinto a la zona norte. Uh-huh. Porque en la zona norte todavía lo que se celebra es la purificación de la Virgen, que es en realidad lo que se celebra el día de hoy. Claro, son los 40 días. Exactamente, los 40 días de nacimiento va la Virgen a purificarse y se encienden las candelas. Claro. ¿no? Y se presentan los 2 palomos. En realidad eso es lo que se celebra. Y cuando fui a hacer, por ejemplo, unos trabajos, a la fiesta del niño de Atocha en Zacatecas, a Plateros, me decía el padre, qué chistoso, me han dicho que en la zona centro, allá en el Distrito Federal, se llevan a los niños Dios a escuchar a misa. Sí. ¿No? Dice, eso es muy chistoso, eso no se hace aquí. No, pues no, seguro que no. Lo que se celebra, pues es la levantada del niño, es cuando realmente hoy se debe de levantar el nacimiento y se lleva al niño en este caso en el Distrito Federal, y en la zona centro conurbada Puebla, Tlaxcala, Estado de México, que ya se lleva a presentarlo a la iglesia, ¿no? Pero en realidad lo que se celebra en todo el mundo católico es la purificación de la Virgen después de los 40 días. Claro. Eso es lo que se celebra y que va agarrando sus tintes de diferente manera en diferentes partes de la República. Claro, fíjate que ahora que lo dices, yo no sé si la palabra desvirtuar que tú usaste sea la correcta. Simplemente siento que se va desdoblando a distintas variantes. Sí. En Michoacán, por ejemplo, en la zona de Jiquilpan, desde el día 24, es decir, del inicio de estos 40 días, lo que se hace son danzas, la de los negritos, la de los espejitos, la de las pastoras. Son danzas que organiza la comunidad indígena, pero es alrededor del niño. No tiene este tinte mariano que efectivamente es el que debería de ser. Sí, cada región va arreglando de acuerdo a usos y costumbres y al fin de cuentas, bueno, las tradiciones se van reinventando. Claro. ¿No? En el caso de esto federal, lo que yo encontré es que obviamente en la época colonial los virreyes incluso iban a catedral y ahí celebraran la Candelaria porque era una fiesta muy importante que incluso a quien asistiera se les daba indulgencias plenarias, ¿no? Pero aquí los cambios que yo investigué después de ver fotografías, de meterme en hemerotecas, a documentos, es que siempre se celebró a la Virgen. Y es aproximadamente la década de los 20, o sea, después de la Revolución, que empieza a haber este asunto de adoración hacia el Niño Jesús, de llevarlo a las iglesias y después a llevarlo a vestir. Pero antes de eso, por ejemplo, lo que sucede es que en el siglo XIX, la gente, además de ir a celebrar a la purificación de la Virgen, lo que se hacía era llevar a los niños recién nacidos.
Lo más cercano a los, por ejemplo, se habían salido en octubre, en noviembre, los llevaban a presentarse al templo, lo que se le llama sacamisa. Uh-huh. De hecho, mi abuela, por ejemplo, platicaba que llevaba a los niños al sacamisa, ¿no? Nunca había oído de eso. Uh-huh. Qué interesante cosa. Los sacaban a misa por primera vez, justo el día 2 de la Candelaria, a presentarse con la Virgen también. Y después, por alguna situación que realmente no encontré ningún documento, ni siquiera en la curia, o sea, no hay algo que sustente porque ellos empiezan a llevar a los niños Jesús. De repente empiezan a llevar la imagen del niño Jesús, a bendecir, y después empieza toda esta tradición de vestirlo. Bueno, uno no sabe cuál es el origen de estas tradiciones. Tú tienes por ahí otro estudio, no vamos a tocar eso en este programa, pero ya lo haremos después, sobre la Santa Muerte, que también es un culto que podría ser muy antiguo, pero que su florecimiento es totalmente urbano y moderno. Sí. Vamos a regresar al asunto de la Candelaria. Efectivamente tiene que ser la Virgen, y hasta el nombre de las candelas tiene que ver con la tradición antigua. ¿Desde cuándo se celebra la Candelaria en lo que conocemos como México? En México se celebra desde la llegada de los españoles y que se empieza a evangelizar. Luego hay una misa hacia la Virgen de la Candelaria, y de hecho los cronistas y los frailes hablan de esta festividad, que empiezan a fabricar velas. Al principio no tenían las ceras de abeja, entonces lo hacían con los materiales que tenían, incluso platican de cebo, y estas velas eran muy especiales porque eran muy importantes para el buen morir y para ahuyentar las tormentas, y la gente que viajaba en los barcos las encendía para que no tuviera peligro de muerte y no se fueran a hundir los barcos. Y en realidad eran unas velas que eran como muy útiles, y dicen que hasta los mismos indígenas se proveían de ellas para el asunto de las enfermedades, las terribles enfermedades que había, ¿no? O sea, realmente lo que importaba era ir a ver a la Virgen y llevar las candelas a bendecir, porque esas les servían para múltiples cosas. Y años después no solamente se lleva eso, sino también se lleva algunas semillas que se utilizarán para la próxima cosecha. O sea, se lleva a bendecir la vela, se llevan a bendecir las semillas justo el día de la Candelaria. Sí, yo en algún lado vi, hará unos años, que el día de la misa de la Candelaria llevaban hasta animales. No me preguntes por qué, ni sé si siguió, pero llegaban a llevar a bendecir pues un pollos o pajaritos de canaritos, cosas así, más domésticos. Te hice la pregunta sobre desde cuándo, porque coincide con el inicio del año prehispánico. Es una coincidencia un poco rara. Bueno, mira, hay elementos que son culturales internacionales, ¿no? Hay cosas que se veneran, ¿no? Por ejemplo, los dioses solares, ¿no? En este caso, Jesús es un dios solar. Si nos vamos así como al asunto muy cerrado de dioses solares, porque nace en el equinoccio de invierno, ¿no? Y bueno, hay múltiples sociedades que festejan a sus dioses solares, ¿no? Es una coincidencia que también en el mundo prehispánico, pero también aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí, bueno, mis colegas historiadores, antropólogos, arqueólogos a veces me quieren ahorcar, ¿no? Sí, porque siempre les comento esto, que hay que tener mucho cuidado con las cronistas, ¿no? Porque, bueno, ¿quiénes son los que hablan de esas festividades? Una sección de lo que sean la zona central, la zona náhuatl, pero pues no ocurre lo mismo con la zona norte, occidente. O sea, lo que se escribe en las crónicas dista mucho de lo que es en realidad. Es una visión de los vencedores, más no de los vencidos. Cuando empiezan a escribir los indígenas, pues es ya muy tardíamente, ¿no? Entonces, yo tengo esta parte como que tomarle como mucho cuidado. Y los que han hecho esta situación de que todo es prehispánico, pues son aquellos, perdón por el comentario, a lo mejor a alguno les va a molestar, pero son aquellos que se van más metidos al rollo de pro México, pro indígena de Adelita venceremos, ¿no? Y no todo es así. Habrá que entender que México es un mosaico de culturas, pluricultural, multiétnico, y eso ya se ha dicho muchísimo, que esta fiesta y el niño Jesús, pues no tiene nada de prehispánico, que ya después le empiezan a meter otros rollos. Bueno, eso dependerá de alguna comunidad o de algún investigador que a fuerzas quiera colocar esto, ¿no? O sea, como forzarlo, ¿no? Sí, hay como oficiales de múltiples
lugares muy específicos y diferentes tipos de asociaciones, ¿no? Hacia algo en específico. Pero sí, bueno, es una coincidencia. Pero esto tiene mucho más que ver con el marcaje de está terminando el invierno y se inician las cosechas. Bueno, esa es una. Pero la otra es que habla más de nosotros que de los prehispánicos. Ahorita que lo mencionas, el hecho de que se empieza a volver más una festividad en torno al niño, de vestirlo, de sentarlo, y menos mariana, es decir, menos ya la Virgen, y más al niño en la zona centro, pero lo que me interesó fue en los años 20. Sí. Bueno, en esos años es cuando ciertos grupos concheros empiezan a florecer, y en los años 30, Katia, tú te acordarás, es cuando el presidente Abelardo Rodríguez dice que los santos reyes dejan de ser los santos reyes, y ahora es Quetzalcóatl el que lleva los niños. No, claro que no funcionó. Mira, pero hay celebraciones que pegan y otras no. La del Día de Muertos les pegó. Claro. Cultural, ¿no? Bueno, y la Catrina se volvió famosa. Sí. Bueno, exacto. Pero habla más de nosotros, de nuestra sociedad moderna, que realmente del otro. Es nosotros buscar nuestras raíces en ciertos elementos con un peso simbólico que se vuelve exitoso. Así es. Mira, yo en esta búsqueda de documentación que tengo que no encontré nada, incluso encontré falsas documentaciones, ¿no? Una antropóloga reconocida que trabajaba en el Museo de Culturas Populares había sacado una edición. No, la celebración es prehispánica. ¿Cuál es su fuente? No existía la fuente, ¿no? Se la inventó. Entonces era querer acomodar algo, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de Teo, que me eché periódicos, revistas, edicto, todo, me eché todo tipo de documentos. Y lo que vi, bueno, históricamente vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Está terminando una revolución que, bueno, no ha terminado, ¿no? Porque continuamente hay levantamientos y conflictos sociales, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, pero dejan de ser una revuelta. Eso luego podemos discutirlo. Sí, bueno, porque ese sí es mi terreno. ¿No? Sí, claro, ese yo sé que es tu terreno. Pero ocurre otra cosa. Yo en varios años estuve yendo a escuchar a diferentes tipos de sacerdotes, tanto conventuales como diocesanos. Hice entrevistas, los escuché en las homilías y de repente me salió en dos casos, ¿no? En unos josefinos que llegan, hacen a la antigua, la celebración, que es decir, a la antigua, a 2 sacerdotes, salen desde la calle, inician la celebración hablando hacia la Virgen y que Dios nace para iluminar a las naciones. Una misa realmente hermosa, porque está todo en oscuras, empiezan a prender las velas y dicen, y entonces nace la luz. Post tenebras lux. Exactamente, una cosa hermosa, ¿no? Entonces entran en procesión solemne todos, con los ciriales y todo, la música cantada y todo, y llega el sacerdote, están todos los niños ahí puestos, y entonces explica él qué significa la Candelaria, ¿no? Entonces toma al niño del nacimiento, lo levanta y empieza a explicar, ¿no? El asunto de Simeón, que habla, llega la Virgen, la presentación, y yo vuelvo a repetir las palabras de afuera, ¿no? Dije, por ahí está. Simeón es aquel que tuvo la revelación de que no moriría hasta que no conociera al... Así es. Así es, ¿verdad? ¿No? Entonces, y hecho, eso se cita, o se debe de citar en la homilía, ¿no? Entonces empieza a explicarle a todos y dice, luz para iluminar a las naciones, ¿no? Claro. Dije, ahí está el asunto, ¿no? Es un asunto como de evangelización moderna en este momento, ¿no? Si bien hubo las pastorelas para enseñarle a la gente, si hubo estos teatros litúrgicos, pues ahí está, ¿no? Entonces, una de mis teorías es que es una especie de como catequesis modernas para explicarle a la gente quién es el niño Jesús. Y estamos en un México que va saliendo de estos conflictos, estas separaciones familiares. Entonces, una propuesta, una hipótesis mía es, bueno, la parte de clero tiene que hacer algo para volver a juntar a las familias y volverlos a juntar, a acercarse a la iglesia, ¿no? Aunque bueno, después vendría la otra parte fuerte de los cristeros, que bueno, ese es otro asunto. Pero entonces dije, claro, va juntándose un asunto fuerte, ¿no? De que ya no hay esas cohesiones familiares, se quieren cohesionar las familias otra vez, ¿qué más sino verse en Jesús, la Virgen y José?
dije, en la pues Sagrada puede Familia, ser. pero Claro. la explicación que estás dando es la otra, que en la Edad Media fue, digamos, la proyección hacia la felicidad, que es Claro. luz y revelación a los gentiles, es decir, Claro, la que se gente abre de más buena allá, voluntad, claro. sí. No, a los gentiles, es decir, a los pueblos que no son los Sí, judíos. que es lo que sucede con la Epifanía, ¿no? Con sí, los reyes. efectivamente. O sea, es una segunda Y parte. Simeón. Sí. Que esa es la historia. Entonces, una de esas propuestas es que es un asunto de teatro evangelizador que empiezan a hacer del lado de la iglesia, ¿no? ¿Quién? No sabemos. Diocesones, conventuales, no lo sé. Pero sí me saltó que en 2 viera este tipo. Dije, ahí está. ¿Y esto quién? Y dice el Josefino, pues es que esto no lo pasaron en la escuela, ¿no? Entonces, y esto yo creo que viene de más atrás. Dije, pues aquí está, ¿no? Y todo es relacionado a México, al culto en México. Okay. Sí, porque en otros países no se celebra así al niño Jesús. Como nosotros lo hacemos, de llevarlo a presentar al templo, no es así. Cuando hablas del centro de México, ¿más o menos a qué regiones te refieres? Mira, yo inicio en esta parte Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Tlaxcala. Ahora, aquí va otra situación. La mercantilización, ¿no? Y el consumismo. Y esto se debe mucho a una familia que en el centro de la ciudad, de ahora se ha vuelto muy famosa, porque, bueno, ¿qué sucede? Se empieza a hacer esta situación de vestir a los niños Jesús. ¿Quiénes los vestían antiguamente? Pues las señoras que sabían bordar y demás, o en los conventos, ¿no? Y esto te lo hablan. Las gentes pudientes llevaban a los niños del nacimiento para ponerlos, ¿no? Y los ponían muy guapos, los aderezaban las monjas. Incluso, bueno, hay cronistas que hablan de que las monjas hacían hasta competencias con sus nacimientos y los vestidos, y les hacían sus vestidos para las tomas de profesiones, cosa que en algunos conventos todavía claustro cerrado lo siguen haciendo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que hay modistas que también visten a los niños Dios. Sí, como no, yo los he visto en los mercados. Se visten niños Dios, sí. ¿no? Pero habían modistas, gente que te hacía la ropa en los años 40, 50, salía, fulanita hace los vestidos, entonces iban y los llevaban, ¿no? Okay. O las señoras que sabían bordar los llevaban. Bueno, ¿qué ocurre? Que más o menos en los años 70, 60, 70, más o menos por ubicar, hay una familia que empezó a ver que esto sucedía. Entonces se empiezan a hacer vestiditos. Ellos hacían antes vestidos para muñecas, pero como empezó a bajar en la producción de venta y había ya fábricas que lo hacían en gran escala, empezó la señora a hacer vestidos para niños Dios y se ponían fuera de las iglesias. Empezó a surtir efecto y cada vez pues empezó a hacer más, la familia se dedicó a hacer todo y se envolvió después en un emporio. Sí, claro. ¿No? ¿Se va a decir el nombre? Bueno, sí, eres una antropóloga, estás hablando de la realidad. Es Uribe, ¿no? Ajá. Uribe, que está actualmente en la calle de Talavera, ahí en el centro. Tú bajas por la calle de Venustiano Carranza y entonces empieza a hacer un emporio. Y hasta la fecha, o sea, ellos tienen 5 casas en la calle de Talavera, fabrican solamente todo el año vestidos para niños, son los que imponen incluso moda. Es muy curioso, ¿no? Han dado a conocer en revistas especializadas del Niño Dios y calendarios, y dan a conocer los niños milagrosos de México y las vestimentas, cómo poner, Ay, lo qué que padre. se debe poner. Entonces, pues una cosa te va llevando a otra y se van formando nuevas tradiciones. ¿Qué pasa? Pues que ahora uno va a esas tiendas y encuentras vestidos de primera, segunda, tercera clase, y hay una tienda que son solo para accesorios, ¿no? Tienen su fábrica de plásticos y cuando no, pues le mandan a hacer algunos personas, por ejemplo, los guarachitos de piel, ¿no? Entonces, queremos tantos guarachipos de tantos y tantos números. Entonces, dentro de estos vestidos de primera, segunda, tercera clase y los que ya te fueron de moda, pues uno los va comprando. Entonces, todo el mes de enero actualmente, no solamente esa tienda vende, sino que hay mucha gente que vende cosas para niños. De tal manera que cada vez la cosa fue creciendo más y más y más y se hace una especie como de mercado en esta calle de Venustiano Carranza, muy cerca de la calle de Talavera, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, ya son 3 cuadras que se dedican a vender solo y exclusivamente cosas de Niño Jesús, arregla Niños Dios, y además de estas tiendas que, bueno, empezó Uribe y otras tiendas más lo empiezan a copiar, hacen sus propias tiendas. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que estos vestidos en paquetito, ya compras el paquetito. Tengo un niño Dios de la medida fulana de tal, ¿no? Entonces, tú vas y compras ya tu paquete completo, ¿no? Que trae zapatitos, los accesorios, el vestido, la ropa interior, venden todo el kit completo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces estos vestidos ya empiezan a viajar. No solamente se quedan en el Distrito Federal de zonas conurbanas, sino que ahora uno los puede encontrar, por ejemplo, en Zacatecas, en Chihuahua, Estados Unidos, sí, claro, y Sudamérica. Entonces ya empiezan a bajar, ya somos materia de exportación, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante social que se ha hecho, que además ha abierto economías familiares. Y la gente decía, es que esto va a acabar. Cuando yo inicié esta investigación para el doctorado, yo pensé que se estaba acabando. Y después hubo un repunte y volvió a subir. Bueno, es un fenómeno ahí que no sabemos por dónde se mueve, pero en otros lados de México sigue siendo muy mariano. Por ejemplo, en los Altos de Jalisco, en estas fechas hay una fiesta de la Candelaria y es alrededor de la Virgen de la Luz. Sí. No es tanto al niño, pero digamos 150 kilómetros hacia Michoacán es el niño. O sea, estamos teniendo una suerte de frontera de la religiosidad popular que algún día a lo mejor podrás hacer un atlas. Sí, sería muy divertido. Sería padre, ¿no? Y bueno, también tienes la zona de Veracruz, ¿no? Que ahí la adoración es hacia la Virgen. Sí. Y sacan a la Virgen por el agua, en el Papaloapan. Tú trabajaste eso, sí, platícanos. Como, por ejemplo, se ha visto en Canarias, en España, que sacan a la Virgen en la barcaza. Pues igual aquí lo hacen en Veracruz, ¿no? Platícanos un poco de eso. Bueno, eso no lo vi mucho, ¿no? Pero lo he investigado y el año pasado tuve la oportunidad de ir a Veracruz a dar una conferencia porque, bueno, en esta zona de Coatzacoalcos también lo querían empezar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, me estaban platicando de que, bueno, ellos quien hacen es a la Virgen de la Luz o Virgen de la Candelaria, pues se le hace su música, se le hace la topada y se la llevan en peregrinación. Entonces, ellos están copiando un poco a lo que hacen en las zonas del Papaloapan, la zona, que lo que hacen es justo sacan en procesión a la Virgen, como en muchos lugares en México, ¿no? Sacan a la Virgen peregrina o a veces a la patrona y luego ya termina en una gran fiesta, ¿no? Hay ferias y cosas alrededor, pero en el caso del Papaloapan, por ejemplo, la Virgen sale en el mar, sale en un barco, en un barquito, sí. Muy similar a lo que me han platicado que sucede en Canarias. En estas fechas, en Candelaria. Claro, es decir, ahí sigue todavía la tradición mariana. Ejemplo, yo vivo actualmente, curiosamente no lo busqué, te lo juro que no lo busqué, pero vivo actualmente en el pueblo de la Candelaria. No, creo que no lo hayas buscado. Te lo juro que sí, de veras, ¿no? Salió por azares del destino que hay ahí. Cuando logré que consiguiera una casa o un departamento que yo quería, pues caigo al pueblo de la Candelaria, Coyoacán, ¿no? Y ahí es muy bonito. Por ejemplo, en este caso, hacen los tapetes de acerrín y de flores por todo el pueblo. Y sacan a la Virgen peregrina. La sacan en procesión 2 veces, el mero día, el día 2, y después la van a sacar este domingo, si mal no recuerdo. Y lo que sucede es de que sale en procesión, salen los niños vestidos en una temática, que no sé cuál va a ser este año, pero por ejemplo hace 3 años fue Veracruz. Y entonces todos los niños salieron vestidos de tritones y sirenas. Simpatiquísimo, yo no sé cómo lo asociaron con Veracruz y tritones y sirenas, pero bueno, y iban acompañando a la Virgen peregrina en el carro alegórico. Y le siguen los segundos santos en turno, que es San Miguel Arcángel y San Lorenzo. Y atrás de él, los de los pueblos originarios. Cuando yo llegué a vivir ahí hace 3 años, pues me parecía que era mucha gente, pero ahora ya es incontable, porque se sumaron cada vez más y más pueblos originarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se encuentran en la esquina de, déjame ver, Pacífico y la calle de Candelaria. Se encuentran ahí todos los santos, los vienen cargando, ¿no? Y aquí viene el Señor de la Misericordia, va llegando con su música, las danzas y demás. Y ahora viene la de los santos franciscanos, de Santo Domingo. Entonces bajan de Santo Domingo con su santo y lo van, ¿no? Entonces, el año pasado llegó los de la Merced, que yo no los había visto hace 3 años cuando yo llegué. Entonces se reúnen todos ahí, hablan de su situación, de los problemas que tengan, no sé, de agua, de luz, hasta este año supongo que hablarán del sismo, ¿no?
y son como 3 o 4 horas que se van presentando todos los santos y le hacen una rendición a la Virgen. Dan una vuelta, se van a los Reyes, se vuelven a regresar, ¿no? Que eso se hace aquí en la ciudad. Que uno pensaría eso, bueno, tapetes, tú las me asocias como en otro estado. Sí, claro. República, ¿no? Pero pues eso se hace aquí, que es muy distinto a lo que se hace, por ejemplo, en Xochimilco actualmente, que ya lo que se celebra más ahí son los niños Dios y con un aspecto muy específico al niño Pa, ¿no? Entonces, de cada región es distinta, incluso aquí en el Distrito Federal. Bueno, sí, para Xochimilco el niñopa es lo más famoso, Sí. Que es además una palabra mixta Sí. en castellano y náhuatl, para darle un locativo, niñopan, y se volvió, digamos, famoso por el tratamiento de la figura del niño que se le hace en el INA, y ahí vamos a entrar a una parte de tu trabajo que me gusta mucho. En lugar de que tú escojas un problema social a investigar, resulta que tú te vas a un referente material, a un referente de la memoria o a algo que tiene una carga simbólica para después estudiar alrededor la sociedad que le da vida. Así. En este caso, por ejemplo, los niños Dios. Platícanos un poco esta metodología y platícanos alguna de tus experiencias. Pues mira, igual una cuestión afortunada, ¿no? Me lleva una cosa a la otra. Inicio ya a hacer un poco de estudios para la maestría en antropología social. Y en este caso yo estudié 2 esculturas, uno que era la Santa Muerte de Yanguitlán y el otro niño. Pero porque tú eres originalmente Yo soy restauradora. Ajá. Y entonces tu trabajo es con las cosas. Así, los objetos materiales, Sí. así es. Entonces yo lo que hago en una sección de la antropología es antropología del objeto, que es a partir de los objetos conocer a las sociedades, ¿no? Al revés. Y entonces, a partir de entender estos objetos y cómo la gente hace sus ritos, se asocia con él, les habla, de qué manera incluso lo manipulan, es como yo hago la conservación, aplico la conservación preventiva, pero además es la manera en cómo yo platico con la gente, ¿no? Bueno, entonces después hago mi tesis doctoral sobre los niños Dios y la festividad de la Candelaria, las 2 cosas, y entre ellas pues voy y visito los niños milagrosos. ¿No? Entonces me voy con el niño de Atocha, hago un diagnóstico, lo reviso. Ajá. ¿Más fuerte? No, digo a Zacatecas. Ah, sí, a Zacatecas, a Platero, Zacatecas, ¿no? Me voy a Tacualeche a ver al niño de las palomitas, me voy a ver al niño de la salud a Michoacán, y así voy visitando diferentes niños Dios. Entonces yo, además de platicar acerca de usos y costumbres y cómo se celebra cada niño, para entender por qué visten a los niños de esa manera, a los niños caseros, porque no es lo mismo el niño casero que el niño del templo, que el niño milagroso, ¿no? Y hay de niños milagrosos a niños milagrosos, porque una cosa son los locales, los regionales, y otros donde la peregrinación es aplastante, ¿no? Como en el caso del niño de Atocha, que digo yo que es el rating número 1, ¿no? En visitas de niños, ¿no? Así como dan grandes peregrinaciones, ¿no? Camiones enteros durante todo el año, y para su festividad, bueno, es una cosa formidable, ¿no? Entonces, bueno, entre estos niños dioses, pues conozco al famoso niño de las suertes, ¿no? Niño de las suertes, que antes estaba en Tacubaya, que lo tienen las monjas concepcionistas de San Bernardo. Y que además de tener al niño milagroso, que se llama el niño de las suertes, pues tienen otros niños más ahí, y otro niño que se llama niño hallado, que fue muy milagroso, muy connotado en el siglo XVIII, casi a la par del niño cautivo de catedral, ¿no? Más o menos, por época más o menos. El niño hallado no es igual que el niño perdido. No. Porque el niño perdido sí es Jesucristo y un pasaje de la Biblia. Claro, sí. no. El niño hallado se le dice hallado porque fue hallado en las puertas del convento. Ya, como si fuera un expósito. Que Sí. nos dejaban ahí Sí, de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces yo reviso, entonces dice la abadesa de ese momento, oye, ¿no habría posibilidad de arrestar a nuestro niño hallado porque está en muy malas condiciones? Dije, ¿no? Se te prendió sale otro proyecto, Okay. ¿no? Entonces termino mi tesis doctoral y dije, bueno, pues vamos a iniciar. Ya hice
hice el levantamiento diagnóstico de estos niños, todos estos niños milagrosos. Dije, pues a ver cuál es chicle y pega, ¿no? Y pues pegó, ¿no? Con las monjas, porque ya después me dijeron, oye, pues también necesitamos que pues el niño el niño limosnerito también se trate, ¿no? Y después, no, pues después también queremos que el niño de Zacatecas, pero con mucho cuidado porque no puede salir el niño doctorcito. O sea, todos necesitan, ¿no? Pero pues no es tan fácil que salgan. Y bueno, dije, bueno, a ver, vámonos por partes, ¿no? Y entré primero al convento a trabajar el niño hallado. Y bueno, me llevé también y vieron el trabajo serio, interdisciplinario que hice, porque, bueno, entro yo con otra colega restauradora a trabajarlos materialmente, pero pues también entró un historiador del arte, una historiadora conventual, entra un físico para hacer análisis físico de la UNAM, entra un radiólogo. Entonces ven que este equipo interdisciplinario, la cosa es seria, una bióloga para detección de la madera, dicen, les gustó mucho, ¿no? Dicen, ay, y si de una vez haces nuestro niño milagroso, el niño de las suertes, dije, venga, ¿no? Total, terminé saliendo ahí restaurando 5 niños Dios. Por la premura y demás, no hice todo lo que tenía yo que hacer, porque también se les estaba cayendo el convento y estaban por mudarse a Tepalcatlalpan, a Xochimilco, y actualmente están allá. Pero bueno, hicimos 5 niños Dios, entre ellos el niño milagroso, el niño de las suertes. Y ahorita te voy a preguntar sobre los niños. Antes quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando sobre el niño de la Candelaria o los niños de la Candelaria y la fiesta de la Candelaria con la restauradora y doctora en antropología Katia Perdigón. A ver, Katia, a mí me gustaría que me platicaras un poco sobre en qué condiciones encontraste estas imágenes, cuáles son los problemas físicos que pueden tener estos referentes de la memoria. Si tú no los intervienes, los interviene en ella y a lo mejor cambia todo. Claro. Platícanos un poco como restauradora qué fue lo que encontraste y después platicamos como antropóloga, ¿cómo armaste alrededor todos de la los niños sociedad? Dios, ¿qué es lo que vi? Los milagrosos Pues, que revisé. sí. Mira, todos los niños milagrosos, todos los que tienen connotación milagrosa, todos ya les metieron mano en algún momento, ¿no? Puede ser que le hayan metido una intervención, un repinte en la época casi en las que los hicieron, y tenemos transformaciones parciales y totales. ¿Esa época qué fue? ¿De qué están hechos? Mira, ¿Cómo? por ejemplo, todos tienen diferentes tipos de materialidad. Porque, por ejemplo, el niño de las suertes es madera, ¿no? La mayoría son madera. Pero, por ejemplo, el niño doctorcito que está en Puebla, ese no es de madera. Es un material muy raro que, bueno, no pude tomar muestra porque nada más no lo revisé para ver qué estado estaba. Pero para mí que es un estilo de este material plástico, como algo así como las muñecas de Sololoy, pero tendría que tomar una muestra y pues en ese momento pues no lo podía tomar, ¿no? Y es un niño Jesús que es más o menos de los años 50, 40, que originalmente era de una monja, Josefina, también curiosamente, ¿no? Digo, porque empiezo a ver que hay una conexión de los niños con los josefinos de una forma extraña que, bueno, no terminé de ver, ¿no? Pero bueno, y era de toma de profesión de esta monja Josefina. Llega ahí a Tepeaca, hay un hospitalito y la gente necesitaba rezarle a alguien. Entonces ella empieza a sacar adoración a su niño en el hospitalito. Entonces le ponen el niño doctor. El doctorcito. Sí, el doctorcito. Entonces ella se empieza a hacer milagros. Y bueno, este niño pues es de ese material. Y se ve que ha tenido algunos repintes, afortunadamente no tan drásticos. Espero que hasta el momento no le hayan hecho nada, ¿no? Pero bueno, lo que hicieron, muy abusado uno de los sacerdotes, es que manda a hacer una réplica. Entonces, ¿qué sucede? Que hay momentos específicos cuando hay mucha gente o es el besamanos, guardan el original y sacan la réplica. Que eso es una muy buena acción, ¿no? Para conservar. Pero básicamente los problemas que tienen todos estos niños milagrosos, bueno, pues son para el uso. ¿Qué tiene que ver el uso? Desde el asunto de vestir y cambiarle a cada ratito la indumentaria, porque no nada más es el vestidito, o sea, tiene su ropa interior, tiene sus sandalias, en algunos tiene peluca, las coronitas y demás, y bueno, tanto cambio de indumento, pues está rozando continuamente. Claro. La otra es la movilización, ¿no? A veces salen en procesión o a la hora que lo cambian, pues puede haber algún accidente. Entonces, pues quedar lastimado.
¿no? En otros momentos, pues alguien de buena fe o de buena manera, pues le hace un remiendo, lo repinta o le hace transformaciones totales, ¿no? Como en el caso del niño Opa, que ya no es el niño que uno ve las fotografías de los años 40, 50, ya no es lo mismo de lo que es hoy, ¿no? Insisto, la gente cree que es de buena fe, pero bueno. No, y seguramente es de buena fe, pero sí. Alteran. Claro, por supuesto. Entonces, estéticamente uno ya no puede datar un niño de esas condiciones, ¿no? ¿Los niños de madera de qué época son, Katia? Pues mira, tenemos niños Dios desde el siglo XVI hasta niños de madera del siglo XX. O sea, tenemos diferentes épocas. Ok. Y tenemos diferentes materiales hasta la actualidad. ¿Llegaste a trabajar alguno de los del 16? No, todavía no. Okay. No me ha tocado ninguno trabajar. He trabajado, del 17, que puede ser el niño hallado, que creemos, incluso con historiador del arte, que parece ser que no es mexicano, ¿no? Parece ser que viene de fueras. ¿Europeo? Sí. Porque en el castillo tenemos un niño de este tipo, pero asiático. Sí, algún día, muy bien. Lo conozco porque una de mis tantas propuestas después de que hago el doctorado fue diseñar una exposición sobre niños Dios, que yo le llamo la no exposición porque hice todo el guión, elegí piezas tanto de diferentes museos como de coleccionistas privados y por alguna situación pues no se dio. Pero esperemos que este año sí se dé. A lo mejor más pequeñita, pero esperemos que se dé. Bueno, estábamos con intervenir las imágenes del niño Dios. Decías del niño hallado del siglo XVII. ¿Qué tipo de problemas se encuentra? Pues mira, ese fue como una situación muy interesante porque, dentro de los archivos históricos de las monjas que tienen, pero además en el Archivo General de la Nación, yo encontré un documento que los pintores de la época lo revisan con esta aparición, ¿no? Porque, parte de esta historia del niño hallado es que veían que caminaba por la azotea del convento varias noches y los niños normales de carne y hueso de esa época pensaban que era un duende. Entonces un día los chamaquitos bien canijos decidieron tirarlo del convento. Es un duende. Entonces un día quedaron en la noche bajarlo a pedradas. Entonces lo agarran a pedradas y se cae y empieza a correr y lo agarran a pedradas y cuentan que entonces se metió en el lodo. En una de esas que va corriendo se lo encuentra un esclavo negro. ¿Qué le hacen al niño? ¿No? ¿Qué ese niño? ¿Qué le hace? Entonces va, corre, lo levanta y en el momento que lo levanta cuenta la historia que se hace de madera, ¿no? Entonces ahí se dice que le hace un milagro a este negro. No sabemos con él por qué no lo explica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dicen que tiene manchas y huellas del milagro, ¿no? Pero es Collodi al revés. De carne y hueso se vuelve de madera, está bien. Sí, es simpaticísima la historia. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene unas manchas en las piernas obscuras y tiene como unas perforaciones en el pecho y la espalda. Entonces, las monjas dicen que, son las huellas del milagro, esta parte oscura en las piernas y las pedradas, pues esas como contusiones que se le ven en el pecho y la espalda. Entonces encuentro los documentos que Payagó y otros artífices de la época lo revisan, ¿no? Hay cartas y expedientes y dicen, lo que nosotros vemos es que es un niño de buena manufactura, pero no así los repintes que tienen. Y que las manchas que dicen no son obra milagrosa, sino un repinte. Ya. ¿No? Y ¿qué sucede? Que dentro de los documentos del convento, las monjas cuando lo encuentran y se los dan a ellas, porque corría en la azotea y fue hallado en las puertas del convento. Por eso se llama niño hallado, que no al niño hallado en el templo. Eso es distinto. Sí. Se llama hallado porque fue hallado en las puertas del convento. Entonces, ¿qué hacen las monjas? La abadesa en ese momento lo mete a baños. Lo baña para quitarle el lodo y no se le quita. Entonces, es un milagro. Entonces dicen, mientras los pintores y escultores de esa época dicen, es repinte, y las monjas dicen, no. Es huella del milagro y pum, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues un problema muy específico que era el levantamiento de la capa pictórica superficial. Tiene ya unos repintes, en efecto, pero entonces también es una mezcla de cosas, ¿no? Porque tiene varios repintes, entre ellos los de las piernas. Entonces, aquí viene la parte antropológica, ¿no? Que yo me encuentro. Hago los análisis para sustentarles a las monjas qué es lo que está ocurriendo.
tiene problemas por esto y esto y esto, tiene las radiografías, está roto, vean la radiografía, ¿no? Entonces aquí viene el estudio antropológico, que fue entender, ¿no? ¿Quién es uno como restaurador para quitar las huellas del milagro? Claro. ¿No? Y claro. Segundo, entra el dato de tema salud-enfermedad en las esculturas policromadas. O sea, el niño está enfermo y hay que curarlo. El niño, como buen enfermo, pues se le hace una radiografía para conocer cómo está por dentro. Se le entablilla. Entonces, esta asociación de cómo las monjas ven en su vivencia personal las enfermedades, eso lo bajan. Entonces, fue muy interesante porque es que eres nuestra pediatra, ¿no? Entonces, la salud enferma se va mezclando en el imaginario con la del niño. Entonces, aquí fue donde yo equilibré los datos, ¿no? Hacer labores de conservación y restauración, pero dejando lo que para ella es huella del milagro por varias generaciones. Pero además, digamos que es una imagen con una fuerza viva. Sí. Si te pidieron que lo vistieras, ¿cómo lo vestirías? ¿Le pondrías un uniforme de fútbol, como hemos visto en algunos niños ahí, vestiditos de Hugo Sánchez y etcétera? Pues mira, allá entraste a un tema muy especial y bueno, vamos a entrecruzarlo con lo que he hablado en Niños Milagrosos, ¿no? Porque dentro de las vestimentas que se les viste a los niños Jesús o los niños Dios caseros, es vestirlos a la manera de los niños milagrosos. Okay. Y entonces, bueno, tenemos a los niños vestidos a la manera del niño doctorcito, que al niño doctorcito lo visten de blanco o lo visten de cirujano y le ponen su estetoscopio. Sí, ¿no? sí. Hay varios elementos y esos elementos, pues los devotos del niño doctorcito o que quieren un asunto de salud hacia algún parte de su familia, pues lo visten a su niño Jesús de esa manera, ¿no? Que si saben del niño de la suerte, el niño de la suerte, su iconografía es que está dormido en un cráneo de calavera, Así. pues entonces van, le compran su vestidito y le compran un cráneo de calavera y lo cuestan ahí, ¿no? Pero además de eso van desvirtuando algunos datos, dicen algunos sacerdotes, ¿no? Porque una cosa es de que esté acostado sobre su cráneo de calavera, porque esto tiene que ver con este asunto de que cuida a toda la humanidad, por un lado, y por eso está recostado, ¿no? Nos refiere al Gólgota, ¿no? Pero también a la futura muerte de Jesús. O sea, tiene muchos elementos importantísimos iconográficos, ¿no? Pero la gente la desvirtúa. ¿De qué manera dicen los sacerdotes? ¿Por qué desvirtuar? Bueno, porque los devotos de la Santa Muerte, que creen en la Santa Muerte, dicen, aquí hay una triangulación de datos. El niño Jesús con la calavera. Entonces vamos a tomarlo como protector, ¿no? Entonces, o porque está a punto de fallecer, o por el asunto de que tiene el título de el niño de las suertes. Híjole, yo lo he visto el niño de las suertes porque trae suerte vestido hacia el niño Jesús, porque seguro te va a traer suerte en todo el año. Y si uno lleva a bendecir al niño, me encontré una persona que decía, ¿no? En estas idas a las días de la Candelaria a bendecirlo, si yo lo he visto del niño de las suertes y le pongo abajo mi número de la lotería, seguro lo voy a ganar. ¿Cómo es el vestido del niño de la suerte? El niño de la suerte lo visten de diferentes maneras las monjas en ese momento, ¿no? Lo único que va a tener siempre es su referencia iconográfica, que es la talla de la calavera. Claro. Es un niño acostado arriba de la calavera, el niño de la pasión, ¿no? El niño, por ejemplo, de las palomitas de Tacualeche, es una escultura ya siglo XX, de madera siglo XX, pero su iconografía es tener a las palomitas, ¿no? En la mano, no palomitas de maíz, sino paladitas de como los pajaritos de los que hablan los apócrifos. Exactamente. Entonces aquí hay diferentes referencias, ¿no? Se dice que esa adoración, ¿no?, del niño de las palomitas tiene que ver porque un carmelita andaba por ahí y tenía un niño Jesús con las palomitas y porque llevaba una medalla. Deja la medalla y la gente hace después la escultura, ¿no? Y se queda. Entonces tienes la referencia aquí de, bueno, por un lado es la presentación de la Virgen, que es lo que lleva el día de la Candelaria para purificarse, un par de palomos, ¿no? Entonces dicen, es que esto tiene que ver con esto, ¿no? Pero también nos hace la referencia a los apócrifos. Cuando el niño Jesús está más grandecito y está haciendo las palomitas de barro y las hace volar. Sí, le sopla. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta iconografía, como estampitas, te la vendían en los años 30, 40. Uno encuentra estas estampitas del niño de las palomitas. Entonces se viste desde hace muchos años a los niños Jesús caseros del niño de las palomitas. Fíjate, yo eso nunca lo había visto. Está bien.
Y dentro de la creencia popular se dice que ya sea el primero o el segundo año que llevas a tu niño a bendecir, lo tienes que llevar del niño de las palomitas, dentro de esas creencias populares de vestir a los niños. Ah, muy bien. Ajá. Y dime de cualquier otro, íbamos hacia el niño del fútbol. ¿Ese qué tipo de milagro hace? Porque para dentro de unos meses eso vamos a necesitar los mexicanos. Claro, mira, el niño del fútbol es muy simpática la situación, porque sale esta iconografía o este indumento de las mismas filas del clero, de un sacerdote que era muy futbolero cuando fue la Mundial de Fútbol aquí, y viste a su niño Dios, ¿no? Es un niño Dios siglo XX, que también me tocó hacer un diagnóstico, porque de repente, bueno, después de que hago este asunto del doctorado, empiezan a llegarme todos los, ¿no? Vete a diagnosticar a los niños, y entre ellos pues me llegó el niño futbolero, que está en la iglesia, si mal no recuerdo, de Tacuba, creo que sí es Tacuba, en la iglesia de San Gabriel. Entonces el sacerdote decide vestirlo así para un mundial de fútbol, para que les fuera bien a nuestra selección. ¿Y cómo nos fue? No me acuerdo, creo que mal. Sí, creo que siempre nos ha ido mal, pero ¿no? bueno. Pero bueno, entonces a partir de ese asunto es cuando sale el indumento del niño futbolero. ¿Qué es lo que sucede? Para lo que es la Iglesia Católica como institución, es que al niño Jesús no se le debe de vestir más que como niño o una de sus tantas advocaciones como adulto o como niño. Pero ¿qué es lo que sucede? Si la gente en sus casas al niño Jesús le tiene una connotación muy especial, o sea, es quien los cuida en la casa, es a quienes las amas de casa les platican de sus problemas, de esos problemas de los hijos, de los esposos. Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte en un protector. Entonces, ¿por qué no compartir los gustos y preferencias deportivas junto con el niño? Si todos se ponen su camiseta de Puma, pues vamos a ponerle también la camiseta de Pumas al niño a ver si gana Pumas, ¿no? Es lo que me han dicho. Es que todos en la familia somos del Cruz Azul. Entonces vestimos al niño Dios del Cruz Azul. Y esto mismo sucede, por ejemplo, con vestirlo de charro o de mariachi. Sí. Si el papá se dedica a esto, es mariachi, pues ¿de qué vas a vestir a tu niño Jesús para que te vaya bien? Pues de mariachi. Y le mandas a hacer sus botonaduras incluso hasta de plata, ¿no? Y hay unas bordadoras que me encontré. Es que yo fabrico sombreros para mariachis, ¿no? Y entre ellos me he mandado a hacer sombreros de plata y oro para niños Jesús. Y se los hago con todo gusto. ¿Y quiénes son estos? Lo mismo ocurre con luchadores. Estos lamentablemente no pude visitar nunca una casa de un luchador, que espero a partir de esa entrevista me inviten. Pero sí me han dicho que algunos de ellos los tienen vestido como luchador en su casa, porque a eso se dedica el papá. Hay de policías y así, ¿no? Fíjate qué interesante el asunto del vestido y la relación con un empleo, con una afición. Sí. Pero desde el punto de vista iconográfico podría ser un tanto engañoso. Así es. Fíjate, en el castillo tenemos un niño Jesús vestido de pastor, Sí. pero efectivamente es un niño de marfil del siglo XVIII, oriental, y lo que está simbolizando es al niño Jesús de pastor, a un buen pastor. No tiene nada que ver con un asunto de profesión, para que veamos un poco cómo la creencia popular siempre se va moldando a la época. Va cambiando. El buen pastor se le ve en la pintura y escultura colonial en México, y además este indumento del niño de los borreguitos es muy usual también dentro de la venta, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela me decía, vamos a llevar este año al niño de los borreguitos, y te lo visten como niño viajero. ¿De dónde era tu abuela? Te iba a preguntar eso hace un rato. Mi abuela era de un pueblo que se llama San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Ah, ok. Es muy cerca de Texcoco. Sí. Y entonces ella fue la que me enseñó a vestir a los futbolistas también. Futbolistas también. Sí. Entonces, este indumento es uno de los básicos también, como el niño de las azucenas. ¿Y ahí en casa de tu abuelita había un lugar especial para el niño? Sí, claro. En las otras casas, no en los conventos, pero en las casas, en los hogares, ¿has encontrado lo mismo, que hay un lugar en donde está todo el año? Sí, o lo guardan, porque fíjate, Katia, en mi casa, cuando hacen el levantamiento del nacimiento, lo que haces es que lo metes en unas cajas y se acabó. El resto del año no vuelves a saber nada del nacimiento. Y en cambio acá, cuando haces el levantamiento del nacimiento, en realidad estás manteniendo en un lugar todo el año la idea de Jesús niño. Depende de la familia. Hay gente que sí lo guarda en un cajoncito y no se acuerda de hasta la Navidad, y hay gente que de su nicho
lo baja y lo pone en el nacimiento. O sea, podemos encontrar de dos tipos. Sí, por supuesto. Por eso digo que hay de niños caseros a niños caseros, ¿no? Incluso yo me he encontrado que en algunos restaurantes, incluso el niño Jesús está arriba del refrigerador, a un lado del bar, ¿no? Y ahí está todo el año. Porque el señorcito que está ahí, pues es devoto, ¿no? Sí, claro. O en el mercado, está la Virgen de Guadalupe enorme y está el niño Jesús también. Sí, eso lo he visto. Entonces, también. Depende de la gente, depende de la familia, ¿no? Que lo tengan ahí en exposición o no. Vamos a hacer un pequeño salto a, digamos, a algo que vivimos en nuestra vida de calendario. Haces la rosca de Reyes el 6 de enero y te encuentras un niño. Y el que se encuentra ese niño tiene que ser padrino de la fiesta de la Candelaria. ¿Cómo se hizo este desdoblamiento? Porque me imagino que no es tan antiguo. Ni siquiera sé si es solamente mexicano. Esa es buena pregunta, ¿no? Pero aquí en México se hacía antiguamente la fiesta de los compadres, siglo XIX, encontré. Incluso hay tarjetas de visita y ya tengo una colección. Que poco a poco incluso hay gente que me ha estado regalando, ¡ay, tú tienes tarjetas de visita, toma!, ¿no? De Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, ¿no? La señorita de fulanita de tal, te toca levantar al niño y hace la fiesta de levantada, ¿no? Entonces hace la fiesta de levantada del niño el 2 de la Candelaria, el 2 de febrero. Lo visten y ya lo llevan, ¿no? Y esto yo empiezo a encontrar documentos desde el siglo XIX, no sé si más atrás se da, pero en el siglo XIX se da. Y este asunto de vestirlo a través del niño de la rosca. Hay dos maneras de hacerte padrino. Es decir, que vistas al niño Jesús según la conseja popular. Uno es a partir de la rosca. El primero que saque al niño Jesús de la rosca, ese le toca vestirlo. O aquel que arrulla al niño Jesús el 24 de diciembre. Hay dos maneras de ser padrino. Entonces, antiguamente, ya ahora hay muy pocas casas que lo hacen, pero levantas del nacimiento y el niño más pequeño o los abuelos o los papás y los niños hacen el arrullo a las 12 de la noche. Entonces, le rezan, hacen toda la oración, la cantada y demás, y empiezan a arrullar al niño Jesús. Le van cantando, ¿no? Y aquel que lo arrulla es el que lo tiene que vestir o se convierte el padrinito o la madrinita para el 2 de la Candelaria. Esos son los dos elementos para convertirte en el padrino y llevarlo a bendecir el 2 de la Candelaria. ¿Y de dónde viene el asunto del niño de la rosca? El niño de la rosca, pues lo que pasa, aquí es otro elemento cultural de la mayoría de los pueblos católicos. Eso nos viene de Europa. Y antes, pues no se le colocaba un niño Jesús, sino se le colocaba una haba. Y aquel que tocaba el haba era el rey de la haba. Eso ocurre en Alemania, en Francia. Eso obviamente nos llega de España. Y de España a toda América Latina. O sea, yo tengo amigos que hacen su rosca, el roscón, y lo hacen en Perú y lo hacen en Venezuela. ¿Con su respectivo muñequito? Ya no lo hacen con muñecos, sino lo hacen como aquí se hacía en el siglo XVIII, que es meter juguetitos o dedales, por ejemplo. Pues a mí me sigue gustando. No sé si en España sale el niño Jesús, porque bueno, esa parte no lo he investigado. Algún historiador ya después me platicaron, me mandará un correo, ¿no? Oye, ¿qué crees si se pone niño? Bueno, el caso es que aquí si se coloca el niño. O niños, porque a veces sí ya son roscas un poco cargaditas. Bueno, ahora es que insisto, es el consumismo, ¿no? O sea, ¿y qué? Es parte de, sí, claro. ¿no? O sea, antes aquí yo llegué a encontrar niños desde cerámica hasta porcelana. Sí, en mi casa había unos de muy porcelana. elegantes. Y bueno, ahora ya son de plástico. Sí. Y ahora no había solamente de plata eso. Algunos. Sí, de plata también había. ¿Y qué es lo que pasa? Que una pastelería muy reconocida de aquí empezó a colocar ya sus nacimientos completos. Sí. ¿No? ¿Qué es eso? Una cosa. No sé, pero fue una buena idea. No sabes qué padres imágenes y figuras. Claro, sí, ¿no? Sí. Ajá. Sí, fue una buena idea. Ojalá la retome. Sí, y la idea es que, bueno, ¿por qué es la rosca y por qué es el niño? El asunto es de que ese principio y fin, para empezar, ¿no? Y una de las consejas populares es de que el cuchillo es malvado de Herodes y nos recuerda a la matanza de los santos inocentes del 28. Entonces, tú vas a rescatar al niño Jesús.
Entonces, aquel que encuentre el niño Jesús es el protector del niño porque lo está salvando. Pero a su vez, el niño Jesús todo el año te va a proteger a ti. Aunque para unos que son bien codos, si no, si ganó el niño, pues tengo que pagar los tamales y el atole. Entonces Sí, se lo comen. O lo esconden. O se lo ponen al vecino, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la conseja popular. Sí. Y en algunos poblados, lo que se hace es que sacas tu niño de la rosca y lo colocas en tu monedero. Entonces te va a traer dinero todo el año. Entonces, genial, ¿no? Entonces, ya sacaste al niño, guárdalo en tu monedero. Oh, entonces, ahora quiero decirles que después de esta investigación, pues ya guardo a mi niño cada vez que me lo encuentro en mi monedero. Eso es parte de la conocimiento popular que se va generando. Decías que eran Y varios. no solo eso, Sí. sino que a los niños de la rosca también se les viste. Es lo que te iba a decir. Claro, también se les viste. O sea, desde hace unos 15, 20 años también se les lleva a vestir. Y en los dos gran tianguis que tengo que se hace anualmente, que ya lo van a quitar 2 de la Candelaria, lo levantan, es el último día que está. Dentro de las cosas que hay es que también te visten a tu niño de rosca o ya los encuentras vestidos. Entonces ya ahí lo llevas a los compadres el día que tienes que pagar los tamales. Claro, y son demuestras tus que compadres. vestiste a tu niño de rosca, del cual también tengo una colección. También parte de... Sí. ¿Tú alguna vez hiciste una serie de trabajos en torno a esto que se convierten en un libro? Sí. Que es, pues podemos decirlo así, es un bestseller. Sí, afortunadamente. Bueno, platícanos un poco cómo armaste este libro. Y bueno, no es tan fácil conseguirlo, pero en las bibliotecas seguramente lo podemos son en leer. las bibliotecas. Este libro sale después de mi tesis doctoral de antropología social, que tiene que ver con los niños milagrosos y la festividad de la Candelaria en el Distrito Federal. Para este libro lo que hago es quitarlo de los niños milagrosos para que solamente sea el significado de la alegoría del niño Jesús y su celebración en el Distrito Federal, ¿no? Quito los niños Dios porque ese es como otro libro aparte de que hay que hablar solamente asunto del milagro y una etnografía de cada región y qué es lo que se ve con cada niño milagroso. Claro. Decidí hacerlo así, ¿no? Porque si no hubieran salido 2 tomos y pues ya en el INA como que no hay mucho dinero de repente para sacar tanto libro, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Y entonces solamente hablo de referencias cruzadas en el libro. Y el niño está compuesto de, bueno, ¿qué significa el niño Jesús? ¿No? ¿De dónde viene la cuestión histórica, la cuestión litúrgica? Después hablo de estéticamente cómo lo encuentras. Hablo del Día de la Candelaria, lo que se celebraba originalmente y cómo se va dando a lo largo de la historia y cómo se celebra en el Distrito Federal. Y bueno, todos los elementos que voy encontrando tanto en periódicos como en documentos históricos. Después hablo de la Candelaria hoy en día. Hago una etnografía de diferentes misas con diferentes tipos de sacerdotes, tanto diocesanos como conventuales. Y hablo sobre la venta, la tipología de la vestimenta, incluso la tipología actual de los niños Jesús que hay en venta, ¿no? Cómo se les llama, cómo tomar medidas para los vestidos para irlos a comprar. Hago una etnografía de esta fábrica que te platiqué y de cómo llegas actualmente, ¿no? A gran venta que se hace anualmente en estas 2 calles, entre lo que es Talavera y lo que es la República de... Venustiano Carranza, en el centro de México. Ajá. Entonces así está conformado. Pero hacer esta investigación no debe haber sido tan fácil, Katia. No creo que haya muchos autores que hayan estudiado ni a la Candelaria, ni a los niños en sus regiones, en los domésticos, los milagrosos, etcétera. ¿Cómo se te ocurre ir haciendo eso? Híjole, porque siempre me han gustado los retos, ¿no? A mí también, y no se me ha ocurrido eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay cosas que... Esta devoción la tenía yo así pegada en mi cabeza desde que era niña, ¿no? Y hay otras cosas más. Entonces decía, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo está el asunto? Y luego cuando yo inicié esta investigación en el 2000, decía, bueno, se está terminando, yo ya no veo que la gente lo esté llevando a catedral, entonces dije, voy a escribir de esto antes de que se acabe. Entonces me empiezo a investigar, me empiezo a meter y empiezo a ver un montón de cosas, ¿no? Súper interesantes. Y empiezo a jalar el hilo y empiezan a salir cosas y empiezo a tirar teorías como la de esta antropóloga que juraba y perjuraba que había documentación que decía y no existía. Que era en prehispánico y por supuesto que era de los años 20. No había nada, ¿no? O sea, sí. Te digo, yo me fui al Archivo General de la Nación, o sea,
me metí en los archivos de la diócesis. Nada, no encontré absolutamente nada, ¿no? Entonces eso fue muy bonito porque, como bien dices, me convierto en una pionera. Y a partir de aquí, pues qué padre que empiecen a salir otros especialistas más, ¿no? Que le empiezan a buscar, porque realmente hay mucho todavía por investigar y conocer. Sí, además quitar un poco estereotipos de mexicanismos y de, bueno, por supuesto, decía Octavio Paz, el mundo prehispánico se terminó, pero no se murió, todavía están ahí, pero esas cosas que no han muerto hay que descubrirlas. Y se vale, no es todo. Claro. O sea, se vale, o sea, si el Señor es conchero, y él es devoto del Niño Jesús, se vale que lo vista también de conchero porque a eso se dedica. Pero por supuesto. Y que lo asocie de acuerdo a sus necesidades socioculturales. ¿Por qué no? Así como una vez me decía una señora que había vestido de huichol a su Niño Jesús. Y el sacerdote lo regañó. ¿Cómo lo vistes así? Dice, bueno, ¿y qué tal si el niño hubiera nacido ahí? O hubiera nacido donde los tarahumaras. Pues hubiera vestido así. Entonces el sacerdote se quedó así, ya sabes. Bueno, he visto niños Jesús de distintas razas. Obviamente del siglo XVIII, el que platicamos hace un rato, es totalmente oriental. Pero he visto niños modernos de raza negra, claro, pelirrojos. Sí, claro, con cabello dorado, ¿sí? ¿No? Porque ahí es otro. Entra el concepto del gusto y la imaginación y la cultura popular. Claro. Yo voy a tener algo que nunca tuve, que es tener un niño rubio de ojo azul. Entonces vas y compras a tu niño rubio de ojo azul. ¿Por qué no? ¿No? O hay quien es muy devoto y es moreno, pues vas y lo compras morenito como tú o negrito. Entonces, en estas fábricas caseras donde hacen todavía niños de yesos, yo platicaba con la gente y me decía, es que de acuerdo a las necesidades nosotros vamos produciendo y van cambiando los estereotipos de la belleza y eso también es interesante. Claro. Observarlo. Vamos a dar ya por terminado este programa que se fue rapidísimo. Déjame decirte que qué bueno que no naciste en el siglo XVIII. En el siglo XVIII había una costumbre de que aquel que tocaba a una imagen milagrosa se le transmitía a sus manos parte de esta fuerza milagrosa. Y hay alguna pintura en el castillo de la Virgen de Guadalupe que dice tocada al original, porque el pintor Tomás Julián había tocado el ayate y ahora pintaba con la fuerza, el poder que se le había transmitido del ayate a su mano. Tú llegaste a revisar varios niños milagrosos y entonces tu mano ya tocó el original y yo me voy a despedir de ti para que me transmitas eso. Con mucho gusto. Y dar por terminado este programa. Muchas gracias, Katia. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestra invitada, la antropóloga y restauradora Katia Perdigón. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y controles técnicos, Evanimaldo Morales Aldo. En la edición, Rubén Martínez, apoyo de Marta Hernández. Soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.